noches y bienvenidos a Día D. Yulisa Herrera peleó como una leona esa madrugada de agosto para defender a su hijo adolescente. ¿Qué fue lo que la despertó? Esto ocurrió el año pasado. Los alaridos de su hijo, que estaba siendo golpeado salvajemente por su padre, por Nixon Tello, que lo increpaba haber llegado tarde. Entonces Yulisa, corazón de madre, sale, se interpone y ahí se desencadena la tragedia. Una tragedia sangrienta que 5 horas después termina con Yulisa muerta. Nixon Tello fue detenido. Nixon Tello fue detenido y a la policía le dijo: mi esposa se suicidó. Y bueno, efectivamente, cuando la policía llega a la casa, en el baño encuentra un recipiente con raticida y licor, pero también encuentra un escenario macabro, sangre por todas partes, Yulisa tirada en un sofá al lado de un palo, todo ensangrentado. El asunto es que a Nixon le dan 9 meses de prisión preventiva, pero hace unos días un juez decidió que como no hay pruebas suficientes, el señor se puede ir a cumplir arresto domiciliario. Esto ha llenado de horror, de frustración, de rabia a su hijo adolescente, que esta noche, vamos a proteger su identidad, pero que esta noche decide dar su testimonio, porque él asegura que su padre es el asesino de su mamá, pero no solamente su testimonio, sino una pieza clave: los resultados del examen toxicológico practicado a Yulisa. Angélica Villegas tiene el reportaje. Todos dijeron que tu mamá, o por lo menos así lo hizo ver tu papá y la defensa de tu papá, que tu mamá se había suicidado ese día, que no había sido un asesinato. No, no fue así. Mi papá mató a mi mamá. Este joven de apenas 16 años, cuya identidad protegeremos por ser menor de edad, se identifica con impotencia como el único testigo del crimen de su madre, Yulisa Herrera, ya que señala que su papá, Nixon Tello, la golpeó con un palo en la cabeza antes de que fuera hallada muerta en un mueble de su vivienda en Villa El Salvador el año pasado. Y hoy siente impotencia de ver que su padre podría regresar a casa en pocas horas tras una inexplicable resolución judicial. Por lo menos el abogado de tu papá ha referido que tú quizás no llevas un orden en las ideas de lo que ocurrió ese día, que quizás no estás muy claro de lo que nos estarías comentando. ¿Eso es cierto? No, yo sí tengo claro todo lo que ha pasado. Hace prácticamente un año veíamos a la familia de Yulisa Herrera obligada a enterrarla, sintiendo un profundo arrepentimiento de no haberle alertado más sobre el peligro de estar con un hombre violento. Pero además les rompía el corazón ver el shock en el que estaba el mayor de sus 3 hijos, ya que para ese entonces algunos titulares policiales del país se referían a esta madre de familia como una mujer que se había suicidado en el baño de su casa tras pelear con su expareja Nixon Tello, como él lo sostuvo en todo momento. Luego de que hallan el cuerpo de tu hermana, Paola, según lo que tu sobrino nos ha explicado, su padre en todo momento se defendió. Él decía que él no había sido, que Yulisa se había envenenado. Sí. Bueno, lo que pasa aquí es que este sujeto manipuló todo, prácticamente creyendo él que puede hacernos creer a nosotros. Ajá. Que mi hermana se había suicidado, poniendo el veneno que era para rata, un recipiente con licor, ¿no? Y haciendo creer que mi hermana se lo había tomado, lo cual no fue así. ¿Cómo sabes tú que él manipula o altera todo lo que hay en la casa? Porque él llama a mi sobrino, ¿no? Lo hace entrar acá y le dice que mi hermana había tomado veneno. Pero la familia de la comerciante nunca creyó en esta absurda explicación que daba su expareja, porque primero, cuando todo ocurrió, nos contaban que les llamaba la atención hallar un palo al lado del mueble donde fue encontrado el cuerpo de Yulisa, y les sorprendía la presencia de sangre fresca vista en varias partes del dormitorio de la víctima, que los llevaba a pensar que esta muerte tenía el más violento móvil. Esta almohada también, que mi hermana estaba echada recostada acá. Ahí también hay sangre. Además, los Herrera encontraban culpable a Nixon por los antecedentes de agresiones que constan en más de 3 denuncias que le interpuso la víctima, y porque también fue visto saliendo del lugar de los hechos tras lo ocurrido, alegando que su expareja se había suicidado.
Pese a ello, la policía lo capturó esa confusa madrugada en su casa, donde, paradójicamente, mientras Diagonal sacaban el cuerpo de Yulisa, en la vivienda del acusado, realizaban una fiesta que fue interrumpida por la policía, donde finalmente la justicia le dictó 9 meses de prisión preventiva por asesinato. Pero inesperadamente, hace pocos días, la familia de la Oxisa recibió una noticia que terminaría por atormentarlos. En la resolución que sale de hace una semana, sale aquí arresto domiciliario a favor de él. Vamos a ver este documento, a ver. Claro, lo dicen porque... Efectivamente, esto lo hace el Juzgado Penal de Reos en Cárcel, a cargo del juez Cristian Javier Salazar Costa. En el documento, la justicia alegaba un arresto domiciliario tras no hallar suficientes elementos probatorios para ampliarle su estadía en la cárcel según la denuncia, y considerando que estando en su vivienda, este hombre no entorpecía la investigación. Yo quiero que ustedes televidentes me digan una cosa. ¿Los policías van a estar mañana, tarde y noche afuera de su casa? Ellos no van a estar mañana, tarde y noche. Eso es algo tonto. Y además, teniendo denuncias fácilmente teniendo varias denuncias, sabiendo la clase de persona que es, sabiendo la clase de gente que es, en cualquier momento se va a escapar. Ante tanta impunidad, hoy el hijo de la víctima, cuya identidad protegeremos por ser menor de edad, pide contar públicamente los detalles de aquella trágica noche por única vez para conseguir justicia, y con él comenzamos a reconstruir las piezas de este rompecabezas. El 6 de agosto del año pasado, transcurridas las 10 de la noche, el único testigo de este caso, quien es el hijo de la víctima y del acusado, ha referido ante la policía que cuando él llegó tarde a su casa, su padre se molesta y comienza a agredirlo físicamente. Me comenzó a meter lapos y puñetes, porque llegas tarde. Yo comencé a esquivarlo, ¿no? Todo. Y mi mamá se levanta y comienza a ver que me está agrediendo y dice, no le pegues a mi hijo, dice. Y fue donde él le responde con una cachetada a mi mamá. En situación que es percatada por su madre, quien para tratar de salvarlo, avanza hasta el área de la cocina y saca del cajón un cuchillo como este para enfrentarse a este hombre quien parecía descontrolado de acuerdo al testimonio, sin imaginar que esto conllevaría a estar a poco de una verdadera tragedia. Y él también, por no dejarse, agarra un trinche que es puntiagudo y también se lo comienza a enfrentar a mi mamá, ¿no? Y yo le quito los cuchillos a mi mamá y lo boto abajo de la cama. ¿Qué pasa después? Que ya se calman todo y yo le digo que se vaya. Posteriormente, Nixon se marchó de la casa y regresó minutos después, trepando la pared del dormitorio de Yulisa. Aunque todo parecía estar bajo control, según el testimonio de este joven, quien hoy tiene 16 años, él recuerda que su madre procede a descansar en esta cama y él estaba muy cerca de ella, justo en esta otra, cuando presencia cómo su padre llega y agrede brutalmente a Yulisa. ¿Tú viste cuando tu padre le da con un palo en la cabeza a tu mamá? Sí. Pero es un golpe muy fuerte. Sí. Y fue donde mi mamá comienza a sangrar su cabeza. Y mi hermano y mi hermanita comienzan a llorar, ¿no? Y digo, ya no llores, le digo, ya va a pasar. Y me dice, corre, llama patrullero, me dice. Y yo voy a buscar patrulleros y no había. Aunque el joven pensó que todo terminaría aquí, revela que su papá quiso conversar con su mamá llevándola a una dolorida a la sala de la casa vecina, donde pierde de vista a sus progenitores por 5 horas, escuchando luego los gritos de su papá que lo hicieron salir a ver qué estaba pasando. Vengo para acá y la veo a mi mamá ahí echada, ya estaba sin vida. ¿Y qué pasó? Le digo. Y le estaba soplando la boca, ¿no? Como si lo hubiera asfixiado así. ¿Qué te decía tu papá? Ha tomado veneno, ha tomado veneno. En todo momento me decía, ha tomado veneno. Y yo le digo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Le digo, ¿no? En el baño, se metió al baño y ha tomado. Y yo me voy a verificar al baño, ¿no? Y había un tupper y al costado estaba una bolsita de veneno. Ahora el menor concluye que en esas 5 horas que su madre estuvo con su papá, la habría golpeado de nuevo con el palo, causándole la muerte, en vista que ese objeto fue hallado al lado del cuerpo.
Pero si el relato del joven ya era parte importante de la investigación, el detalle de la necropsia y el examen toxicológico terminarían por desmontar la hipótesis del suicidio sostenida por Nixon y su defensa. Inicialmente, ¿qué revela esta necropsia? A ver. Bueno, los resultados que nos dieron a nosotros salió de mi hermana edema cerebral y pulmonar. Yo me imagino que cuando la necropsia revela que hay un edema en el cerebro, o sea, que esa fue la causa de la muerte, ustedes piden una necropsia detallada. Claro, exacto, ¿no? Y nos dicen que el problema era en el cerebro. Y aquí sale congestión y edema hemorragia, ¿no? Ese es por causa del golpe que le dio a mi hermana. Nixon y su abogado mantienen la tesis de que fue que ella se suicidó. ¿Tenemos ahí el examen toxicológico? Eso es algo falso de que él y su abogado dice que mi hermana se suicidó porque en los exámenes de toxicológicos que nosotros le sacamos a mi hermana, dice bien claro aquí, ¿no? Plaguicidas, organo, negativo. Psicofármacos, negativo. Barbitúricos, negativo. De hecho, por lo que estoy viendo, todo sale negativo. Sí, benzodiazepinas, negativo. O sea, todo sale negativo. ¿Tu conclusión cuál es? Que a mi hermana la mataron. ¿Quién mató a tu hermana? Nixon Tello Marín. Asombrosamente, las pruebas presentadas esta noche, como el testimonio del hijo de la víctima, la necropsia y el examen toxicológico, no fueron suficientes para la justicia. Y en pocas horas, Nixon Tello estará de vuelta a casa, a muy poca distancia de sus 3 hijos. ¿Y qué piensas ahora de que le dieron arresto domiciliario? Mientras que él está con su familia, yo y mis hermanos, ¿cómo voy a estar sin una madre que está a nuestro lado? No es justo eso, ver a mis hermanos crecer sin una madre. Todavía es desconocido dónde puede estar en estos momentos el entorno de Nixon, ya que al preguntar por ellos a los vecinos, anónimamente nos indicaron que no han sido vistos en el domicilio donde se supone que cumplirá un arresto domiciliario el acusado. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta historia? ¿Demostrar que si denuncias igual terminarás muerta? ¿O que si agredes librarás la cárcel? ¿Para quién está hecha la justicia? Que el llanto de la hermana de Yulisa se impregne en los oídos de quienes deciden libremente el destino de alguien que policialmente es una bomba de tiempo. Lamentablemente se enamoró de la persona equivocada. Yo te prometo, hermana, que yo y toda la familia vamos a hacer justicia, porque tu muerte no va a quedar impune. No nos hace que se tira abajo el testimonio del principal sospechoso, que es Nixon Tello, que da negativo para cualquier químico, veneno, raticida, pueda él estar en libertad y su familia llorando la muerte de esta mujer. No hace sentido. Entonces, que la justicia enmiende lo que en primera instancia un juez no ha querido ver, y malpensamos, por supuesto, las razones por las que ha tomado esta decisión sumamente polémica. Cambiamos de tema. Este es un caso que ya habíamos visto el año pasado por los testimonios de por lo menos 10 pacientes que pasaron por la consulta del médico Óscar Coronado Molina, psiquiatra del Hospital San José del Callao. Ojo que son 10 adolescentes que han denunciado haber sido vejadas por este psiquiatra. Las denuncias van desde tocamientos indebidos hasta violación. Entonces, por estos testimonios, esta persona ni siquiera debería estar ejerciendo, debería estar respondiendo ante la justicia. De hecho, eso fue lo que pasó luego que aquí en Día D expusiéramos el testimonio de la hija de Marta, una adolescente de 14 años que ha narrado en televisión y ante la fiscalía que este sujeto la acorraló en su consultorio, se sobajeó contra ella, llegando al clímax. A ese testimonio sumamos el testimonio también de Sol Hernández, que en ese momento no quiso dar su identidad, pero que esta noche sale, valiente ella, rostro descubierto, a denunciar a este sujeto, porque su caso está esperando ahí, encarpetado en la fiscalía, y no avanza. Y no solamente lo hace por ella, sino lo hace también por nuevas víctimas de Óscar Coronado que esta noche dan su testimonio. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que Óscar Coronado aún tiene licencia para ejercer? Porque si esta chica nuevamente sale a dar la cara, es porque sabemos que nuevamente está ejerciendo, que tiene consultas, que recibe pacientes. ¿Cómo es que sigue ejerciendo, sigue teniendo prácticas en un hospital público? El reportaje de Lorena Ormeño.
Es febrero de este año cuando este hombre de camisa blanca aparece camuflándose detrás del sujeto de ropa a cuadros. Lleva el cabello largo y va peinado con gel, pero aunque intenta parecer un simple espectador, no lo es. Este hombre es Óscar Coronado Molina, el psiquiatra acusado por al menos 20 adolescentes y jovencitas de haberlas acorralado, tocado y hasta violado durante sus consultas. Y me dice, ¿cómo quieres que te trate? ¿Como amigo o como psiquiatra? Me tumba sobre el sofá, me empezó a querer morderme. Era como si en ese momento estuviera como un loco. Fue ahí donde vi que tenía una bolsa con varios condones en un cajón de su escritorio. ¿Llegó a abusar de ti? Sí. En julio del año pasado, testimonios como estos revelaron en Día D lo que estas jóvenes llamaron el método Coronado, una aberrante manipulación psicológica para abusar de ellas en el peor momento de sus vidas. Coronado las llamó desequilibradas hasta que su propia boca lo delató. En el momento que pasó lo que pasó, estabas completamente entregada, abierta a todo, entonces te hubiera podido pasar todo. No. Y yo jamás tendría sexo contigo, jamás. ¿Por qué? Porque no quiero. ¿Por qué? Es la voz de Óscar Coronado cuestionando a una paciente, entonces de 14 años, por negarse a tener relaciones sexuales con él. Increíblemente, hoy, 10 meses después de las denuncias, no solo camina libre. Lo indignante es que el psiquiatra ha vuelto a trabajar en un hospital. Esta noche en Día D, víctimas sin justicia. Nuevos testimonios contra Óscar Coronado Molina. ¿En qué momento es que tú sientes que no era el trato de un psiquiatra a su paciente? Cuando se me pegaba mucho o abrazaba o intentaba besarme. Si tú estás con él sentada y él te empieza a decir cómo quieres que te trate, como amigo, como psiquiatra, corre. Quien baja de este edificio con el amoroso padre de familia es el psiquiatra Óscar Coronado. Era julio de 2018 cuando, tras despedirse con un beso, va a su camioneta para dirigirse a su trabajo en el Hospital San José del Callao, sin sospechar que lo esperábamos para preguntarle por las denuncias en su contra de 2 pacientes por tocamientos indebidos. Seguro que no ha sido así. ¿Qué pasó entonces, doctor? Pero no le estamos conversando bien. Y abrazos, besos. No han habido besos. Abrazos sí. Parte del apoyo, o sea, en ambas situaciones han sido situaciones de grave situación familiar. ¿Por qué mentirían unas chicas? 2 chicas que no se conocen. Hay muchas cosas que yo tendría que explicar también de la forma como yo trabajo. Se fue ofreciendo explicar su trabajo, pero no dio cara nunca más. 10 meses después, en febrero último, quien lo graba nerviosa es la madre de una de sus víctimas, y si tiembla no es de miedo, sino de rabia. Asqueada de verlo intentando parecer otra persona y escoltado por 2 abogados, cuando ella no puede pagar ninguna defensa para su hija. Cobardemente no dio cara. Se corría, se escondía, se ponía atrás del carro de la policía. Y mientras tanto el abogado viene y dice, yo soy el representante del doctor Coronado, el psiquiatra. Yo agarré y le dije, ¿qué psiquiatra va a ser ese? Ese será cualquier cosa, pero menos psiquiatra, ese es un enfermo. Durante 10 años, doña Marta fue paciente de Coronado en el Hospital Cayetano Heredia. La ayudó a superar su depresión. Por eso, tras encontrarse con el médico mientras ella caminaba con su hija de 14 años, no le pareció sospechoso que el psiquiatra le escribiera, interrogándole por la conducta de la adolescente, pidiéndole fotos y ofreciendo evaluarla gratuitamente en su consultorio particular. Así, en mayo de 2017 la citó en San Borja, precisamente en el lugar donde esta vez entraba con los fiscales y donde todo habría ocurrido. Me tiró al sillón que estaba ahí y se puso encima mío. Y empezó a hacer movimientos y su pantalón estaba mojado después de eso. Me bajó la autoestima totalmente, me sentía como usada, como un objeto simplemente. En un momento llegué a pensar también, está de más hacer la denuncia y todo porque lo van a apoyar a él después de todo. Y es que entonces solo tenía su palabra, pero 2 horas después de esa primera consulta, el propio Coronado se delató por WhatsApp. Me agrada tu forma de ser, me vuelve loco. Nuestra amistad que damos es secreta. Dime algo que solo yo sé de ti en este mundo. ¿Que me besó? ¿Solo yo a ti? Con
Con esa prueba, madre e hija lo denunciaron 2 meses después, y ya con esta acusación sobre él, Coronado habría aplicado el mismo método a otra jovencita, esta vez en emergencias del Hospital Cayetano Heredia. ¿Cuándo me pones del 1 al 10? ¿Estarías conmigo si fuera más joven? A ver, párate. Estás muy tensa, vamos a abrazarnos. ¿Tocó tus partes íntimas, tus partes personales? Sí. Partes donde nadie debe tocarle a nadie. ¿Que me iba a tomar la presión en las nalgas? Él no sabe cuánto sufrió mi madre, cuánto sufrí yo. En el tiempo en que él me pasó esto y lo hicimos público, yo era un trapo. Nomás me despertaban para comer y de ahí dormía y dormía y dormía y para mí no había vida. Conocimos a Sol Hernández el año pasado, cuando aún esos recuerdos la paralizaban. Entonces dio su testimonio con cara oculta, pues la ley no le permitía mostrarse para señalar al psiquiatra. 10 meses después, sin justicia, sale a enfrentarlo. Yo no tengo ningún problema psiquiátrico. Yo no tengo ningún problema con mi familia, que es lo que dijo Oscar. El único problema que tengo ahora eres tú, Oscar Coronado. Sol llegó a la emergencia del hospital por depresión y una insoportable migraña. Coronado debía firmar su alta y fue entonces que, dice, la sometió a su método. El shock fue tal que no pudo contarle a su madre, quien casi acepta consultas particulares gratuitas para ella. Demoró 6 meses en decirlo y denunciarlo. Casi 2 años después, el caso sigue a nivel fiscal y, dice, Coronado se niega a pasar por examen psicológico y en la reconstrucción argumentó que si algo pasó, ella pudo pedir auxilio por una ventana. ¿Esa es la ventana? La jefatura de guardia. ¿Aquí fue? Aquí fue. Yo estuve parada aquí todo el tiempo en este plano haciendo así. Nunca me despegué, aquí estaba. Con toda la bulla que hay en ese lugar, no se escucha lo que pasa de ahí. Nada. Él me dijo que del cuarto en donde estábamos no salía, no se escuchaba hacia afuera, era terrorífico. Si hay una ventana, se supone que ha debido de escucharse. Sí, señor, pero esa ventana estaba completamente cerrada cuando yo fui. ¿Cree que yo no analicé por dónde podía yo escapar de las manos de Oscar Coronado? Unida a su madre, Sol pudo reconstruir su vida, pero la atormentaba la escalofriante certeza de que no era la única. Así acudió a Día D y ocurrió lo aterrador. Al menos 20 jovencitas acusaron a Coronado de someterlas al mismo aberrante método. Las denuncias abarcaban un periodo de 10 años y no solo en su consultorio de San Borja y el Hospital Cayetano Heredia. También tenía quejas como catedrático de la Universidad Cayetano. Pero la prueba irrefutable surgió de una paciente adolescente captada en el Hospital San José del Callao. Un audio de Coronado cuestionándola por negarse a tener sexo con él. Esta noche, a esa larga lista de acusaciones, se suma Victoria. Y me dijo que si quería tratarme como amigo o como su paciente, ¿no? Y como cualquiera yo le dije como amigo. Yo lo veía con su de blanco, ¿no? Entonces él me decía, si yo no me tendría esto y no fuera un doctor y me vieras por la calle, ¿cuánto me pones? ¿Estarías conmigo? Es lo que siempre preguntaba. Y es que Victoria repetía las características de las demás denunciantes, joven, bonita y con una depresión que buscaba superar. Pero él sí me abrazaba con una intensidad y yo le decía que me soltara. Él, al sentirse rechazado, seguía insistiendo. Me decía, ven, hay que sentarnos en el mueble y convérsame de qué es lo que tú quieres, o sea, qué quieres que te ayude. Tú sabes a qué he venido, le digo. Sí, pero mejor no hay que hablar de ese tema, hay que hablar de nosotros. Y ahí era donde me preguntaba que si él era más joven, que si yo estaría con él, de que si de repente yo dejaría a mi familia para estar con él. Algo entre nosotros, algo... Lo que pasa en el consultorio se queda en el consultorio. Él no quiso ayudarme, él quiso abusar en el estado en el que yo estaba. Tras los reportajes, el Hospital San José despidió a Coronado. Sin embargo, el último mes, la llamada de una de las víctimas nos inquietó. Cayó en una profunda depresión al verlo otra vez en el hospital. La razón, ha vuelto a trabajar allí. Ha vuelto porque nos han obligado a que retorne. ¿Quiénes nos han obligado? El Tribunal Civil de Servir, que es la instancia administrativa de mayor nivel en el Perú, que ha tenido 2 destituciones. En ese trayecto hubo algún error, una falla, que el Tribunal de Servir ha considerado que todo se retrotraiga, o sea, todo vuelva a la fase inicial.
El también psiquiatra Eber Mita Kuray, nuevo director del hospital, asegura que han iniciado nuevos procesos para separar definitivamente a Coronado. Procesos que podrían demorar hasta un año. Por ahora, insiste, él está en otro edificio, lejos de los pacientes. Este hospital se ha nombrado específicamente como un lugar donde también él habría cometido estos tocamientos indebidos. Yo sé que él está supuestamente en otro edificio, pero no tiene restricciones para entrar aquí cuando él quiera. Una persona que ha sido víctima de esto, evidentemente se va a afectar por ver a su agresor, ¿o no se afecta? Si usted me pregunta como psiquiatra, no le voy a poder contestar. Si usted me pregunta como director, le contesto que administrativamente no tiene restricciones, pero normalmente no viene. Pero si él viniera, ustedes no podrían evitar que viniera. ¿Usted qué opina? ¿Se puede legalmente? Coronado disfruta de todos sus derechos, pero si fue recontratado como psiquiatra asesor de la dirección, ¿acaso el colegio médico jamás le retiró la licencia? Tras una simple búsqueda pudimos confirmar que el psiquiatra Óscar Coronado sigue siendo un miembro activo del Colegio Médico del Perú. Llevamos 2 semanas intentando tener una respuesta de ellos y solo nos dijeron extraoficialmente que el año pasado iniciaron una investigación que hasta hoy, 10 meses después, no termina. A consecuencia de ello, Coronado puede seguir atendiendo pacientes como si nada. Pero no solo el Colegio Médico del Perú ignoró las denuncias. Aunque en este comunicado deploraron los hechos, la Asociación Psiquiátrica Peruana lo tiene como miembro activo, tal como lo es el director del Hospital San José. ¿Por qué sigue siendo parte de su asociación? ¿Por qué sigue siendo parte del Colegio Médico del Perú? No entiendo. Es una vergüenza nacional tener psiquiatras de ese tipo. Ahora, si usted me dice que está trabajando en el hospital, yo, por medio de este programa, les aviso a las madres que tengan mucho cuidado porque este sinvergüenza, Óscar Coronado Molina, hace mucho daño fingiendo ser un buen médico. Y este está más loco, más enfermo que nosotros mismos que somos pacientes psiquiátricos. Hoy los procesos no avanzan e increíblemente ni su comprometedor audio ni los demás testimonios han sido incluidos en las investigaciones fiscales. Y contra el archivamiento toca a las víctimas salir a exigir justicia. Y yo muestro mi rostro para que las chicas que pueden estar siendo tocadas por él en ese momento, porque ustedes no le han quitado la licencia para trabajar, me busquen. Nos unamos y hagamos una sola denuncia. Él nunca va a cambiar. Si tú estás con él sentada y él te empieza a decir cómo quieres que te trate, como amigo, como psiquiatra, corre. Sal corriendo de ese lugar porque ya empieza tu martirio. Lo que ha hecho Lorena Ormeño una vez más es, con los testimonios que ha expuesto, queda clarísimo que aquí hay un modus operandi, una forma de comportamiento, un patrón que usa Óscar Coronado para atacar a sus víctimas. Aquí no nos estamos inventando testimonios. Tan es así que fue suspendido. Entonces no entendemos bajo qué criterios es aún cuando esté en el área administrativa, lejos de pacientes, en el hospital público, no se le quita la licencia y sigue siendo un peligro para sus pacientes en consulta privada, que es lo que bien dice Sol Hernández, una de sus víctimas. No entendemos bajo qué criterio todos los peruanos tenemos que pagarles, porque en un hospital público somos los que pagamos impuestos, quienes le pagamos a este sujeto, esté recibiendo un sueldo cuando tiene tremenda sombra encima de una investigación tan sensible de más de 10 mujeres que denuncian haber sido vejadas por este sujeto. Entonces yo reclamo a la ministra de Salud que por favor se entere de este caso, lo revise y tome las medidas necesarias, porque es un peligro una persona descrita con este comportamiento por más de 10 adolescentes y 10 mujeres que siga en práctica privada, porque sigue con la licencia para seguir ejerciendo, y que los peruanos le estemos pagando el sueldo. Y que los peruanos le estemos pagando el sueldo en el área administrativa de un hospital público. Y el pobre director del hospital de manos cruzadas, porque con pesar dice, no fue decisión nuestra, nos lo impusieron. Y nos lo imponen a todos los peruanos. Vamos a cambiar de tema a cosas más felices. Porque Pantaleón y las visitadoras está en el teatro. Recordemos que el éxito literario
de Mario Vargas Llosa, cuando fue llevado al cine ahí en la década de los 70, además la dictadura velasquista vetó esta obra, ¿no? La consideraba casi como pornográfica. Bueno, no le fue tan bien y Mario Vargas Llosa codirigió la película y codirigió a Camucha de Grete en las escenas más candentes porque ella era protagonista en el papel de la brasileña. Luego, ese papel recayó en Angie Cepeda en la versión de Pancho Lombardi, con nuestro primer ministro Salvador del Solar como Pantaleón Pantoja, ¿no? El jefe de este batallón de prostitutas que iba a poner en orden los apetitos de su pelotón de soldados en la selva. Pantaleón, como les dije, vuelve a escena en el teatro. Lo que han hecho los productores es recatar la vena cómica y este papel candente de la brasileña se lo han dado a Milet Figueroa. Y lo que hizo esta semana Fernando Díaz fue juntar a las brasileñas, un encuentro épico entre Camucha Negrete y Milet Figueroa, que en las tablas canta, actúa, baila y sorprende a una tribuna siempre dispuesta a pasarla por la moladora de carne. Entonces ahí está Camucha recordando la época en que rodaba en Santo Domingo y Milet más que emocionada con este encuentro entrañable. Un reportaje, como siempre, imperdible de Fernando Díaz. La disciplina de un militar que naufraga en la pasión por una mujer voluptuosa en medio de la espesura de la selva ha sido desde hace más de 40 años la inspiración para una historia que no ha perdido tiempo ni edad. Yo creo que ese es el encanto de esto, de ver a un militar cómo se puede dedicar a organizar un grupo de prostitutas, ¿no? En lugar de dedicarse al país. El Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa escribió en 1973 La lujuriosa encrucijada de Pantaleón Pantoja. El cumplimiento del deber y la fidelidad hacia su esposa Pochita o el afiebrado deseo por una visitadora de labios carnosos. Vengan, vengan, vengan. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, Olga es un personaje el cual me llegó en un momento en el que, sí, siempre digo, con una conciencia muchísimo más elevada para poder interpretar esta clase de personaje que es una prostituta de los años 50, ¿no? Donde había mucho machismo, donde trataban mal a las mujeres y pues Olga, de hecho, este personaje tiene muchísimo carácter. La Amazonía peruana fue el escenario perfecto para el romance entre un capitán del ejército y una prostituta de los años 50 conocida como la brasilera. Es un personaje súper castrense que va con su mamá y su esposa al lugar donde lo manden, ¿no? Siempre acompañado de ella, y en esta nueva experiencia, en esta nueva misión que le toca, no puede estar acompañado de ellas. Y sin embargo, aún necesita la imagen de una mujer que creo que es reemplazada en esta ocasión por el personaje de la brasileña. Una novela que nació como sátira a los altos mandos del gobierno militar de entonces y cuyos personajes saltaron del papel para cobrar vida en dos películas, una de 1975 y otra de 1999, donde la sensualidad de la bella Angie Cepeda traspasó la pantalla grande y se instaló en la retina de toda una generación. El punto central fue convertir a Pantaleón de la novela, que es un personaje más bien de comedia, paródico, en un personaje que en un determinado momento se vuelve dramático. Ese es, digamos, el aporte de la película a la novela. La versión de Francisco Lombardi convirtió a Pantaleón y las visitadoras en una de las películas más recordadas y vistas del cine peruano. La dupla Cepeda del Solar exudó erotismo, romance, pero sobre todo verdad. Y es por eso que hasta hoy ella es recordada como la colombiana. ¿Aquí? Sí. ¿Podría quitarse el vestido, por favor? Lástima. Estoy con mi cosa, señor. Pero si a usted no le importa... ¿Qué pasa? ¿Prefiere que lo hagamos en otro sitio? Solamente un examen de presencia. Tiene usted la imaginación un poco calenturienta, señorita. Y él, convertido en nuestro primer ministro peruano, ha vuelto a ser llamado Don Panta. Yo creo que para él termina siendo, con toda la admiración que puede haber causado en su momento, como este es un país donde hay mucha ignorancia, ¿no?
termina siendo de alguna manera negativo para él. Es tal vez la novela peruana que más versiones ha tenido, la que fue vetada por la dictadura de Velasco, la película que costó $1 millón y la que tuvo el casting de visitadoras más disputado. 1 Pechuga, 2 Sandra, 3. El casting debe haber sido muy peleado. Fue bastante peleado, hubieron muchas actrices que fueron a la audición. Yo en ese momento estaba en una telenovela, me venía preparando muchísimo el cuerpo y creo que mucho ayudó el estado físico en el que yo me encontraba en ese momento, porque de ahí derivó también el desnudo, ¿no? El suscrito igualmente cumple con informar que procedió al enrolamiento de las primeras visitadoras, trabajo que resultó harto difícil debido a que el suscrito aún se hallaba bajo los influjos de ciertos productos afrodisíacos de larga duración. Gracias, linda. Avísale a la siguiente. ¿Y? ¿Qué le pareció? La verdad que esto es más difícil de lo que había imaginado. Aquellas cimbreantes y exóticas mujeres no solo cuentan una historia, sino también cantan y bailan en el primer musical inspirado en una novela escrita por Mario Vargas Llosa. Pantaleón y las visitadoras, el musical de Sangre Caliente, se instala en el teatro peruano-japonés, con todo un ramillete de curvilíneas meretrices, donde destaca Melissa Paredes en el rol de Pechuga y que coloca a la bella Milet Figueroa en un lugar protagónico, expectante, lejos de la polémica imagen que tantas veces la puso en titulares de escándalo. Es un reto para mí poder interpretar a la brasilera, ¿no? Yo no sabía que iba a ser la brasileña, me dijo que iba a ser la obra Pantaleón y las visitadoras y que sí estaba interesada en hacer el casting de voz. Y ahora que viene, ya que estamos así tipo reality, ahorita y viene. Vamos a salir a escena. Estamos aquí en el camerino de Ivonne, Estefania Urué y Milet Figueroa. Milet parece haber encontrado al fin su verdadero camino, formación actoral a pulso y disciplina que la ponen en un musical de altísimo nivel y que nos permite en exclusiva reunirla tras bambalinas con aquella brasilera de 1975, la diosa de Pantilandia en aquel entonces, encarnada por Camucha Negrete. Y te voy a poner al costado de la brasileña de 1900. El director Juan Carlos Fischer ha apostado por esta joven de 26 años para encarnar a una prostituta cuyo trágico final marca el lado dramático de la historia. Es una historia de amor, pero también es la historia de un hombre que tiene que enfrentarse al deseo por primera vez. Sin embargo, en los archivos de la Biblioteca Nacional están las amarillentas páginas de aquellos diarios de 1976. Pero en el listín de cines de la Lima de aquel entonces, hoy desaparecidos o convertidos en iglesias evangélicas, no figura la primera versión de Pantaleón. El gobierno militar simplemente la censuró. Lo único que fuerte que yo hice, que fue para mí, te lo juro, terrible, porque no me esperaba esa escena, fue cuando me suelto el vestido, me tengo que soltar el vestido cuando llego donde Pantoja, y me suelto el vestido y se me tiene que caer. Eso me costó Dios y su ayuda. Sin la menor duda. Pero ahora vístase, por favor. ¿Y ustedes qué hacen ahí? ¿Con qué permiso? Camucha tenía 26 años cuando el propio escritor la eligió para ser la heroína de esta historia y enfrentar su primer desnudo en la pantalla grande. Me ponía nervios que me tenga que hacer desnudos o cosas. No podía. Eran otras épocas. Tenía hijos chicos. Era difícil. A los productores, cuando teníamos que hacer escenas de cama, les digo, mi cara da más, ¿no? Para que no me tomaran completa y efectivamente. Todas las escenas casi que de cama, de medio cuerpo, de ambos.
La selva de República Dominicana fue el escenario. El reconocido actor español José Sacristán fue el primer Pantaleón, una joven Marta Figueroa, Pochita, y la sensual Silvia China Gálvez como Pechuga. Pero el resultado sería desastroso. Un huracán destruyó la escenografía. Contrataron a la mexicana Katy Jurado para hacer la Xuxupe, pero resultó ser una diva caprichosa e inmanejable, al punto que el novelista terminó despidiéndola en pleno rodaje. Tuve una experiencia de la que preferiría no acordarme, adaptando una novela mía al cine. Y bueno, el resultado fue una gran catástrofe. Pero no creo que porque la adaptación no fue buena, sino por mi inexperiencia cinematográfica, que era total, ¿no es verdad? Camucha hoy recuerda la anécdota del momento en que la brasilera tuvo que morir. Otra de las cosas que para mí también fue terrible es cuando me tengo que meter al cajón. Yo no me meto, yo no quería, te lo juro, era horrible. Pero nada, tuve que hacerlo. Porque vino uno de los productores y me dijo, no seas gilipollas, Camucha, entra. La película recién llegó al Perú en 1981 y la crítica no tuvo piedad. En 1999, un canal de televisión dueño de los derechos llamó al cineasta Pancho Lombardi, quien aceptó el reto con la condición de buscar el lado dramático de Pantaleón. El cambio que hay en Pantaleón, ¿no? Como Pantaleón se vuelve un personaje un poco patético, que te llega a dar un poco de pena de cómo ha sido envuelto en toda esta situación y cómo termina malogrando su carrera, que era lo más importante para él. Buenas noches, señora. Mi nombre, Pantaleón Pantoja. El actor Salvador del Solar fue elegido para encarnar al atribulado Capitán Pantoja. Lombardi tenía pensado en una actriz peruana para el papel de la brasilera, pero los dueños del canal le sugirieron observar a una bella colombiana que para ese entonces grababa una famosa telenovela. Tuve la oportunidad de entrar a un set donde estaba grabando Angie Cepeda, la telenovela que la hizo famosa aquí en el Perú, ¿no? Miré un rato y me dio la sensación, se me abrió una posibilidad, ¿no? Porque me sugirieron, ¿y ella podría estar? Angie Cepeda era demasiado angelical para ser la prostituta que intercambiaba jadeos y sudores mientras surcaba los ríos de la selva. Resultó que era una buena actriz, una chica preparada. Entonces le hicimos unas pruebas de maquillaje. Le estiramos las cejas, le cambiamos el peinado, le pusimos un peinado. En fin, le hicimos una serie de cambios y nos gustó lo que quedó. No, yo no me canso haciendo más, don Panta. Al contrario, cada soldadito que pasa me va dejando más fogosa. Le aseguro que los últimos de mi fila van a ser igual de atendidos como los primeros. Si no me cree, póngase al final de la cola. La película fue un éxito rotundo, un trampolín para Angie Cepeda y un San Benito insufrible para Del Solar. En el teatro, el actor Emanuel Soriano propone ahora una nueva versión, pese a la diferencia de estatura, con la escultural Milet. Se presenta el capitán Pantaleón Pantoja. Hay una diferencia de estaturas. Sí, claro. Con la peluca y los tacos se ve pues un mujerón, ¿no? Gigante, ¿no? De eso se trataba también el hecho de que me hayan escogido como Pantaleón, ¿no? Encontrarse una comedia. Es ver esta diferencia de tamaños, ves esta mujer gigante con este capitán de las Fuerzas Armadas, que son prácticamente más que un Pantaleón, quizás un Napoleón. Oiga, quiero que dejes el servicio de visitadores que solamente estés conmigo. Es mi trabajo, ¿no te pido yo que dejes el tuyo? Oiga, sorteas. ¿Y por qué no? Casi no podemos estar juntos porque todo el día te la pasas metido en el trabajo. El que tiene que dejar de trabajar eres tú. No puedo, y lo sabes, y lo que necesito es más apoyo de tu padre. Ay, es que vas a enfermar. Sí, voy a enfermarme, pero porque te empeñas en seguir acosándote con otros. Con Milet hemos tenido conversaciones largas, tomándonos un café de horas, conversando de nosotros, de la vida, logrando empatía. Y es un gran ser humano con una gran sensibilidad. El paisaje es tan bonito y está lleno de mosquitos, tiene tantas cosas buenas y
musical, Stephanie Orue es Pochita, conservadora, ingenua y fiel a su marido, el militar. Pochita, una mujer totalmente dependiente de su marido, vive por y para él, mira la vida a través de los ojos de Pantaleón, frente a este grupo de mujeres empoderadas que luchan por seguir trabajando, por ganarse un pan, ellas solas, sin depender de nadie. Las visitadoras representan el empoderamiento de la mujer versus el qué dirán de los altos mandos militares tras verse descubierta la infidelidad de Pantaleón. Pochita y Panta son personajes que no conocen el desborde. Empiezan la obra sin conocer realmente qué es desbordarse y qué es dejarse llevar por los impulsos. Largos meses de ensayo, 150 personas detrás de un montaje que ha producido desde las plantas oriundas de la selva y demás sorpresas que dejarán sin aliento al público. Un barco de 8,5 metros de largo, fabricado en los talleres de Surco, irrumpe en escena y es el momento cumbre del musical. Un elenco de lujo que incluye a Ivonne Francinet, Paul Martin y Gustavo Bueno para esta adaptación realizada por el español David Serrano, que ha preservado la esencia cómica de la novela. Camucha Negrete miró nostálgica cada escena que la remontó a aquel debut en el cine. Linda, linda, linda. ¿Te has disfrutado? Por supuesto, qué bien puesta. Nostalgia. Sí. Me hizo recordar a mi chiquititud. Y tras caer el telón, fuimos con ella al reencuentro de las brasileras. Qué energía se siente de verdad, es una inyección de energía gigante, de fuego, y aquí de alegría. Y te voy a poner al costado de la brasileña de 1900. ¡Qué cosa tan linda! No puedo creer. ¡Es sensacional! No puedo creerlo. Estás linda, estás qué honor, muy qué honor, de verdad. Gracias, señor, no sé qué decir porque mis sueños. Nos falta Angie Cepeda, pero las tres brasileñas. Nos falta, estamos aquí representando una obraza de María Vargas Llosa y bueno, ¿quién más me puede dar los verdaderos tips que la gran Camuchita Negrete? Amorcito, qué linda que estás muy bien. Muchas gracias. Cantas lindo, actúas, bailas. ¿Sabes qué? Tienes un futuro extraordinario. Ya tienes tu presente, pero tienes mucho camino, mucho camino. Si alguien como ella me lo dice, lo único que me queda es trabajar y seguir trabajando. ¿Sabes lo que me encanta de ti? Que eres perseverante, que no te queda, ¿qué te importa? Nada, solamente tú. Y estás muy bien, tesoro. Mira, ahora sí me hace yo acordar a mi juventud. ¡Qué maravilla! Qué honor. Gracias, Día D. Gracias por este reencuentro, de verdad. Para mí me sirve un montón porque yo la admiro muchísimo. Sé la trayectoria que tiene esta mujer. Y para mí es un honor que esté acá presente y ya ahí luego me das tu feedback. 46 años han pasado de aquel romance de tanga y rifle. Pantaleón Pantoja mezcló el deber con el placer y perdió, devastado por la fuerza de una pasión. Motivos de sobra para que vaya corriendo a comprar sus entradas y ir a ver Pantaleón y las visitadoras al teatro con Juan Carlos Fischer al frente. Es un éxito garantizado, ya lo vio. Nos tenemos que ir a la pausa, vamos a regresar con un informe que es duro de ver. Pues, ¿qué les puedo decir? Porque lo que hemos accedido, la información a la que hemos accedido esta semana es dura de escuchar. Es una conversación en la que hay un ofrecimiento grosero de dinero a cambio de un testimonio para favorecer a Paolo Guerrero. Seguimos en el tema porque la información la tenemos, porque las pruebas están y lo que corresponde es exhibirlas. Y eso es lo que vamos a hacer aquí esta noche al volver de la pausa del día de un audio exclusivo en donde escuchamos a este funcionario del Swiss Hotel, el segundo de alimentos y bebida, Jordi Alemani, haciendo una oferta de cientos de miles de euros a cambio de un testimonio. Lotería para los mozos del Swiss Hotel. Con eso vamos a regresar. Pero antes tenemos un gran anuncio que hacer, con orgullo y con mucha emoción, porque Andrea Llosa es
es parte de esta familia, es amiga personal, no solamente mía, sino de todo el equipo de IAE, y ella está preparando un nuevo programa que va de lunes a viernes, y ya tenemos un adelanto. Vea el siguiente adelanto. Bueno, ya lo hemos dicho aquí en Día D, cuando se conoció el resultado adverso que casi nos deja sin capitán en el Mundial de Rusia. Nosotros creemos que la contaminación fue accidental, de hecho, como lo resolvió el TAS. Y en base a esos resultados creíamos y estamos convencidos de que la sanción que aún así se le impuso fue completamente injusta. Más aún con la trayectoria profesional y personal de Paolo Guerrero, y por las cuales nos hace sentir sumamente orgullosos. Dicho esto, como periodistas no podemos soslayar información sensible, material que nos llega y que contradice la versión que sostiene Paolo Guerrero y su abogado de que la contaminación se produjo a una negligencia de los mozos que atendieron a la selección nacional durante la concentración en el Swiss Hotel, y que los directivos del hotel lo que han hecho es encubrirlos. Hace 3 semanas, mozos del hotel y el ciudadano venezolano español Jordi Alemán denunciaron en un reportaje que efectivamente esa contaminación se produjo debido a la forma negligente en que se manejaron las vajillas, producto de la presión a la que estaban sometidos los mozos en la cadena de limpieza y lavado de la vajilla con la que se servía la selección. Bueno, esta semana nos ha llegado material muy sensible que, como les dije antes de ir a la pausa, ha sido incómodo y doloroso escuchar a partes iguales, porque de lo que se trata es de una conversación entre Anthony Obando, uno de los mozos que asegura que efectivamente la contaminación se produjo en el hotel, y el ex adjunto de la Jefatura de Alimentos y Bebidas, Jordi Alemani, en la que se hace un grosero ofrecimiento de cientos de miles de euros a cambio de un testimonio que favorezca a Paolo Guerrero. Lo va a escuchar en el reportaje de Richard Apolo. Lo que esta noche escuchará en exclusiva es un audio comprometedor, donde se escucharía la voz de Jordi Alemani, el ciudadano venezolano, ex trabajador del Swiss Hotel, quien semanas atrás denunciaba públicamente una supuesta mala práctica que habría, decía Alemani, ocasionado en aquel hotel la contaminación cruzada por mate de coca en Paolo Guerrero. Un hecho puntual, pedir un té con limón porque estaba enfermo. Vale, ¿me lo puedes solicitar? Sí, por supuesto. Llega a este punto de aquí, baja al primer piso. Aquí le pide a George. George, ¿qué le dice? No tengo teteras. Las teteras es el recipiente donde tú metes el té con el agua caliente. No tengo tetera. ¿Qué hace automáticamente Antonio Obando? Va a este cochecito de aquí, coge la primera tetera. Pero en ese cochecito estaban las cosas sucias. Puntualizo, sucias. Pero aquella voz, con dejo español de Jordi Alemani, es al parecer la misma escuchada en este audio, donde Jordi habría tratado tiempo atrás ofrecer dinero a uno de los trabajadores del Swiss Hotel a cambio de una declaración. Pero, ¿cuánto le va a dar Swiss Hotel si pierde el juicio? Eso vale tu puta declaración, huevo. Marico, tu declaración vale 10 millones de dólares. ¿Cuánto le puedes pedir a Paolo Guerrero? $200.000, te lo da así. Un beso en la boca, huevo. ¿Eres consciente o no eres consciente del poder que tienes tú ahora mismo? Y Swiss Hotel se está burlando de ti. Esto es solo un extracto del audio completo que escuchará durante el reportaje. Un audio enviado por WhatsApp en medio de una conversación entre 2 actuales trabajadores del Swiss Hotel. Uno de ellos, Anthony Obando, protagonista del reportaje donde Jordi Alemani denunciaba la supuesta contaminación cruzada al capitán de la selección. Aquella conversación entre Obando y su compañero de trabajo habría ocurrido entre el 4 y 5 de mayo de este año, un día antes y el mismo día que se emitió la denuncia. ¿Aló? ¿Anthony? ¿Antonio Obando? Soy Richard Apolo. Lo que pasa es que, ¿sabes qué, Anthony? Soy reportero de ATV, pero lo único que quiero saber, Anthony, antes de hablar con tu abogado, ¿este audio fue grabado por ti o alguien te lo envió? La verdad, yo no te lo puedo decir porque tengo que hablar con el abogado. Es la noche del 4 de mayo último.
Y Anthony Obando se encuentra al parecer preocupado por lo que acaba de ver en la televisión. Acaba de ver su cara en un avance de un reportaje que se emitirá al día siguiente, es decir, el domingo 5 de mayo, en un programa de televisión, donde ex y actuales trabajadores del Swiss Hotel, como en el caso de Obando, darían fe a través de grabaciones con cámara oculta, realizadas por el ciudadano venezolano Jordi Alemany, de que la dichosa contaminación cruzada a Paolo sí se dio en el Swiss Hotel. Obando se comunica entonces con un compañero de trabajo a quien le pide grabar al día siguiente partes del reportaje, donde él aparece. ¿Cómo fue el tema de Paolo? Sí. Mira, yo tengo la seguridad. Así te digo, yo tengo la seguridad. Como te lo dije, la contaminación se dio en el hotel. Habrá sido que habrán agarrado una tacita o una jarrita, que diga miento, una jarrita, y donde estaba servido el mate coca, en una la olla, han metido el té con hilo y lo han servido ahí. Tras la difusión, y aún en comunicación con su compañero de trabajo, Anthony Obando, o también conocido como Ricún entre sus amigos, trata de explicar, a pesar de verse explosiva que se desarrolla, a juzgar por los ruidos, en medio de una cantina, donde al parecer Alemany intenta convencer a Obando de tomar sin pensarlo lo que Jordi llama la oportunidad de una mejor vida en España, para él y su familia. Rico, no te vas a acordar del Perú. No te lo juro. Estoy aquí en Italia. Cuando veas eso, no te vas a acordar y tu mujer te va a decir: mi familia que venga. Mi mamá, mi tal, que vengan para acá. Yo para allá no voy, huevón. O sea, tienes la oportunidad, huevón. ¿Cuánto? Ganas 3.000 soles. 3.000 soles son menos de 1.000 euros, huevón. Tienes la oportunidad de ganar 200.000 euros. O sea, menos de 1.000 euros es tu facturación de 10 años, huevón. 10 años trabajando tú en sus hoteles. Al escuchar el audio, sorprendido, el compañero de trabajo de Obando le señala que con eso podría tener algo contra Jordi Alemany. Y no es para menos. El audio deja escuchar en otro extracto al que parece ser Jordi Alemany continuar tratando de convencer a Obando de aceptar dinero por una declaración en torno al problema entre el Swiss Hotel y Paolo Guerrero. ¿Qué es lo que te ha dado Swiss Hotel? Que yo me voy a ganar mucho más si ganas ese. Pero tú, 10 años de tu vida moviendo mesa, tal, aguantando el tío Miki, mía, tal, no sé qué, tal, 8 horas, 10 horas, 12 horas, 10 años de tu vida te lo está dando este tío por una declaración. Huevo, o sea, 10 años de tu vida reducido a una declaración. 10 años de 12 horas diarias, de tal, te está dando 12 años. Toma la libertad de tus próximos 12 años. No trabajes, no hagas nada. Eso es una oportunidad. Marico, eso es la puta lotería, weón, que te ha tocado. Y tú tienes la oportunidad ahora mismo que sueña cualquier persona en el mundo, weón. Tener la libertad financiera. Marico, o sea. Y Swiss Hotel lo que te ha dado es una palmadita en la espalda. Marico, tu declaración vale 10 millones de dólares. ¿Cuánto le puedes pedir a Paolo Guerrero? 200.000 dólares, te lo das así. Un beso en la boca, güey. ¿Era o no la voz de Jordi Alemany la que se escucha en el audio? ¿A nombre de quién estaba hablando el ciudadano venezolano y ex trabajador del Swiss Hotel? Bueno, disculpe, señor Jordi Alemany. ¿Ah? ¿Ya no vive aquí? No, ¿vive aquí o no? Ya viajó al Cusco. ¿Viajó al Cusco? ¿Cuándo estará por acá, señora? No viene ya. ¿Ya no viene? ¿Y un teléfono donde lo pueda encontrar? Hola, Jordi Alemany. Hola, ¿cómo estás? Te habla Richard Apolo. Y aunque le dejamos mensajes pidiendo hablar con él, Alemany nunca lo hizo, evitando así
responder cuál era su interés de que Anthony Obando acepte, además de una vida mejor supuestamente en Europa, un pago de miles de dólares, como se oye en el audio, donde también, aunque brevemente, también se oye lo que parece ser la aceptación de la propuesta por parte del interlocutor. Tu esposa no sé a lo que se dedica, pero qué es lo que quiere hacer. Pam, pam, pam. La comida es más barata que aquí. Allí lo que es caro es el alquiler, la vivienda. Pero la comida es más barata, tal. Taradas. Está bien, militar, estoy en el primer mundo, ¿verdad? No hay atasco, no hay el metro, te metes debajo de un tren por debajo tierra, te vas a otro sitio, se recicla, o sea, lo que es la botella, el cristal con el cristal, mi mundo, huevón, o sea, no te vas a acordar de Perú. Lo hacemos, Fuimos en busca de Anthony Obando, queriendo saber más detalles sobre aquel audio. Saber, por ejemplo, cuándo se llevó a cabo y si aquel ofrecimiento de dinero tuvo algo que ver con su participación en la cámara oculta grabada por Alemania. Un dato de los ex y actuales trabajadores que salieron, ya sea por voluntad propia o supuestamente grabados con cámara oculta por Jordi Alemany. Obando era uno de los 2 mozos que estuvieron designados para atender a la selección cuando ésta se hospedó previo al partido con Argentina. ¿Tú lo grabaste o alguien te envió ese audio y tú lo reenviaste a tu compañero? Pero no puedo hablar ahorita de eso. Ya. No moleste, la verdad. No estoy con toda la presión, todo eso. No puedo hablar. ¿Tú tienes comunicación con Jordi, disculpa, Anthony? No, yo no tengo comunicación con Jordi, la verdad. A ti te dicen Ricún, ¿no? Ricún, no. ¿A ti no te dicen Ricún? No. Pero al parecer Anthony Obando miente, pues los documentos a los que tuvimos acceso y que contienen las capturas de pantallas de las conversaciones que este mantuvo entre el 4 y 5 de mayo con un compañero de trabajo, tienen el sello de una notaría a la que acudimos, la cual habría certificado que uno de los 2 teléfonos que participaron en la conversación y que está grabado con el nombre de Ricum, le pertenece a Anthony Obando, un teléfono al que, por cierto, lo llamamos cuando hablamos con él. Era hora de llamar a otro de los protagonistas principales de esta intrincada historia. Era hora de llamar a los representantes del Swiss Hotel. ¿Ustedes tienen este material, doctor? Me entero por usted, o sea, no, la versión que usted me da es grave. El día lunes vamos a pedirle a la Fiscalía que tome conocimiento de esto. Como usted sabe, hay una denuncia que ha sido presentada por nuestra parte por un delito precisamente de compra de testigos, de obstrucción a la justicia. ¿Cuál será el camino que tomará a partir de ahora este conflicto? Es algo que la justicia tendrá que determinar. Este es un tema que tiene que ser incluido en la investigación que está haciendo la Fiscalía. Claramente, el audio tendrá que pasar por los peritajes correspondientes. Lo que ha pasado por una notaría, que está certificado que los números de teléfono que participan en esta conversación de WhatsApp, que está transcrita aquí, entre Ricum, que es Anthony Obando, aunque no lo quiera reconocer, y el señor Alemany, efectivamente los números de teléfono corresponden a ellos y son los números a los que ha intentado comunicarse Richard Apollo. De hecho, el teléfono con el que habla con Anthony Obando es el que aparece aquí en estas conversaciones de WhatsApp certificadas notarialmente. O sea que aquí hay tela para cortar y hilo que jalar en esta madeja de investigaciones. Lo que hemos escuchado de verdad es que es grosero y es gravísimo. Y es triste de escuchar también. Vamos a cambiar de tema radicalmente y vamos a hablar de Jorge Villalbeja, hijo predilecto de Pomabamba, un ex suboficial de la policía que combatió al terrorismo, pero que un buen día decidió probar suerte en otras tierras y se fue a Argentina. Y ahí empezó
en el negocio de envío de dinero, pero luego incursionó en medio del boom de los teléfonos celulares, precisamente en este rubro. Y empezó con un puestito de accesorios para teléfonos celulares. El uno se multiplicó y hoy por hoy es dueño de una cadena de estas tiendas que venden accesorios, y gracias a ese esfuerzo y a esa visión y además metodología de trabajo, es que ha logrado ser una persona afortunada. Tiene una casa hermosa en Buenos Aires, la casa que alguna vez fue del ex arquero de la selección argentina, Sergio Goycochea, y tiene una casa de veraneo en Punta del Este valorizada en $4 millones. La verdad es que muchas razones para ver esta historia, porque son historias que nos inspiran y que nos hacen sentir orgullosos de los peruanos que salen fuera y que tienen éxito y que hay que aplaudirlo. Percy Guzmán estuvo con él, se fue hasta Punta del Este, suertudo él. Este es el reportaje que he preparado. Este orgulloso descendiente de los Andes está considerado como uno de los más exitosos peruanos en Buenos Aires. Su visión empresarial logró que pueda tener 6 tiendas dedicadas a la venta de accesorios de celulares en una de las zonas más comerciales de la Argentina. Además, acaba de adquirir un edificio de 5 pisos en la valorizada Avenida Corrientes. Tiene un restaurante de comida peruana. Compró la lujosa residencia del ex arquero gaucho Sergio Goycochea y puede darse el lujo de veranear en su mansión en el exclusivo balneario de Punta del Este en Uruguay. Bueno, ahora sí vamos a conocer esta casa, mansión que está valorizada, me cuenta Coqui, en más de $4 millones, imagínense. Coqui. Bienvenido, amigo. Bienvenido a tu casa. Pero ¿cómo consiguió este pomabambino de pura cepa esta inalcanzable fortuna? La historia de éxito de este peruano emprendedor se inició hace 28 años, cuando Jorge Vidal era suboficial de la Policía Nacional. Lo primero que trabajé fue, me acuerdo, en Orrantia del Mar, en San Isidro. Después me destacan a Ica, a Puquio, Ayacucho. Destacado en Ayacucho, fue víctima de una emboscada terrorista, motivo suficiente para buscar una nueva oportunidad en Argentina. En Puquio inclusive tuvimos una emboscada, ¿no? Donde mueren varios de mis compañeros. ¿Tú estabas ahí? Por supuesto. Yo tengo inclusive esquilas de bala. Estas son huellas de la guerra, ¿no? Y bueno, Dios permitió que dejara esa carrera hermosa y me viniera a Argentina, ¿no? A los 22 años, Coqui viajó a la Argentina animado por sus hermanos mayores que ya radicaban en la tierra de Gardel. Y empecé también, ¿no? Como todo el mundo de abajo. O sea, yo fui empleado, obrero en una fábrica de transformadores, trabajaba mucho. Yo inclusive he tenido 2 trabajos alternativos, hacía doble jornada para poder ahorrar. Después de trabajar como obrero, se asoció con su familia y formaron una agencia de envíos de remesas. Me acuerdo que se llamaba Machu Picchu, me acuerdo hasta hoy en día, ¿no? Nos fue muy bien, fue una época dorada también. Después de eso viene la crisis en Argentina del 2001. Inclusive confiscaron nuestros ahorros en el gobierno de la Rúa. Y bueno, a raíz de esa crisis económica retornaron a Perú la mayoría de los peruanos, incluyendo mis hermanos, ¿no? Y yo tuve la fortaleza de quedarme, ¿no? De poner el pecho a la crisis. Coqui pudo soportar la terrible crisis. Después de muchos sacrificios, logró juntar un capital y en el año 2001 apuesta por formar su propia empresa dedicada a la venta de celulares. Mi primera tienda justamente lo abrí acá cerca, en una galería, en un local pequeño, vendiendo celulares en esa época. Me acuerdo que en esa época estaban los modelos antiguos, esos ladrillos. Ya, claro. Los Start. ¿Hace cuántos años? Estamos hablando hace 20 años. La gente me pedía, ¿no? Que quería un cargador, quería una funda, etcétera. Y yo me avivé y dije, no, o sea, tengo que también implementar ese rubro, o sea, accesorio. Entonces yo dije, bueno, voy a comprar, empecé a averiguar, indagar. Conseguí los proveedores que traían, ¿no? De importación, empecé a comprarles a ellos y así me fue bien.
El visionario Ancashino empezó comprando a proveedores locales hasta que se dio cuenta que él mismo podía importar directamente los accesorios que vendía en sus tiendas. El empresario logró juntar un capital de $200.000 y viajó hasta la República Popular de China. En este momento estamos en la ciudad de Guangzhou, en China, en uno de los polos industriales más grandes de China, ¿no? Coqui se encarga de supervisar personalmente la mercancía que importa a la Argentina. Este peruano se ha convertido en un buen cliente para los chinos y tiene el privilegio de ingresar a las fábricas para observar el ensamblaje de sus productos. Está en el proceso de control de calidad. Además, durante su estadía, se programa para visitar las novedosas ferias tecnológicas. En este momento estamos cotizando un producto nuevo que acaba de salir en el mercado. Son juegos tipo PlayStation de consolas en forma de robot. Como podrán apreciar, hay diferentes modelos y este es uno de los productos que nosotros vamos a importar. Coqui viaja 4 veces al año a la ciudad de Shanghái para traer varios containers llenos de productos para sus 6 tiendas en el corazón del movimiento comercial de Buenos Aires. Este empresario ha formado un imperio en la popular avenida Corrientes. Además, acaba de adquirir un edificio valorizado en $2 millones en el barrio de Once y tiene más de 50 empleados que trabajan para sus negocios. ¿Y qué tal Jorge como jefe? Muy buena persona, un excelente jefe. No lo está diciendo porque está acá, ¿no? No, sí que sé. No, él es así. El secreto del éxito de un empresario, como recomendación lo digo, es pagarle bien a tus empleados, valorarlos. Si tú los valoras, ellos van a rendir al 100%. Este emprendedor recorre todos los días sus tiendas. Algunas veces se moviliza en su moderna camioneta escuchando sus ricos guainitos, otras caminando para encontrarse con sus caseras de comida peruana al paso, en plena avenida Corrientes. Bueno, acá estamos con 2 señoras peruanas que están vendiendo acá sus papitas rellenas, sus tamales. Acá la señora Isla, su hermana, gente chévere de Perú. ¿Usted señora qué vende? Tamales, chicha. Tamales. Chicha morada. A la señora siempre le compro. ¿Siempre ¿sí le o no, compras? señor? ¿Ya? Siempre, porque lo hace ella misma. Son caseros, son bravazos los tamales. Son bravazos. Muy ¿Cuánto rico, los vende, muy rico. ceñito? 70 pesos. A ver, ceñito. ¿Y cómo sí se le ocurrió hacerlo con papel platino? Porque no se consigue la hoja. No se consigue la hoja. Ahora que voy a Perú voy a traer. Sí, trae sus hojas. Sí, ¿cuántos años por acá, ceñito? 12 años. Mi hermana. Es su hermana. ¿Y acostumbrada a Argentina ya? Sí, el frío nomás me acobarda. Bravazo, muy rico. El empresario nos llevó hasta un sitio de visita obligada en Buenos Aires, el popular obelisco de la avenida más ancha del mundo, la 9 de Julio. Después nos dirigimos al tradicional caminito del barrio de La Boca, donde posó como todo un galán gaucho. Coqui dice ser hincha a muerte de Boca Juniors, gusta del buen vino y el rico asado. Por eso nos llevó hasta su lujosa mansión en el exclusivo distrito de Los Olivos, donde tiene como vecino nada más y nada menos que al mismísimo presidente de Argentina, Macri. En este momento estamos pasando acá a la residencia de Olivos del presidente de Argentina, Macri. Acá le dicen la Quinta de Olivos porque es el lugar donde vive viene a dormir, los fines de semana se queda a vivir acá. O sea, es tu vecino Macri. Macri es mi vecino, así es. Antes de preparar la parrilla, ya en su lujosa casa, nos contó otra anécdota cuando compró este bien inmueble por $4 millones. ¿Sabe quién era? Del ex arquero de la selección de Argentina, de Sergio Goycochea. Anda, no me digas, se Sí, escapaban sí. los penales en los mundiales. Exacto. Gracias a él llegaron a la final. Para mí fue una sorpresa porque cuando fuimos a dar el arras, el adelanto, ¿no?, a la inmobiliaria, nos dice, ¿saben de quién es? De Sergio Goycochea. Qué bacán. Entonces cuando firmamos, hicimos la transacción, vino a firmar él, por supuesto. Ah, mira. Y me contaba que le gustaba mucho la comida peruana y todo eso. Aquí, este empresario organiza lujosas fiestas y tira la casa por la ventana, con mariachis, orquestas y su infaltable toque de peruanidad, con la marinera norteña.
El día de nuestra visita no hubo fiesta, pero sí disfrutamos no solo de la caprichosa decoración de esta casa, de finos acabados y ostentosos adornos, también de un generoso asado y su infaltable copa de tinto. Después de la tradicional parrilla gaucha, viajamos por más de 8 horas hasta el balneario de Punta del Este, en Uruguay. Seguro ustedes se preguntarán qué veraniego, Percy Guzmán, que hacen sandalias. Esto, por si acaso, no es un parque. Feliz de tenerlos acá en la casa para poder disfrutar unos días, poder recorrer un poco a Punta del Este, Uruguay. Estamos en Uruguay, ¿no? Uruguay. Una Así casa casita, ¿no? ¿Qué tal casita? Gracias a Dios, con mucho trabajo, con mucho sacrificio, esfuerzo, Claro. lo pude comprar. La mansión, que lleva el nombre La Paloma, tiene 8 habitaciones, 3 suites presidenciales, interminables terrazas, piscina olímpica e inmensos jardines que rodean los 7.000 metros cuadrados, valorizados en más de 4 millones de dólares. Además, está ubicado en la zona más chic de este famoso balneario. En este momento estamos acá en este balneario famoso, hermoso de Punta del Este. Estamos en las mejores playas de Sudamérica, ¿no? Hoy, aquel joven que huyó del terrorismo hace 28 años logró un sueño inimaginable, hacer patria y convertirse en uno de los peruanos más ricos de la Argentina. Ahora, este empresario grosso, como llaman los gauchos a las personas exitosas, ha decidido expandir su capital a su querido Perú, un pomabambino que con mucho sacrificio, esfuerzo y trabajo entendió que el cielo es el límite. Bueno, con esto nos vamos a ir a la pausa. Vamos a regresar para hablar de ese temblor. Acá en Lima se sintió como temblor. Largo, 2 minutos y 7 segundos. Pero en Yurimaguas, donde ha sido el epicentro, se corrigió hace algunas horas nomás la magnitud. Ha alcanzado 8 grados en la escala de Richter. Y ha sido de verdad que devastador en el sentido de la infraestructura que ha dañado. Tenemos las cifras oficiales actualizadas por el COEN, que sí estuvo trabajando, señora Jenny Vilcatoma, por si acaso. Pretendió ir a sorprenderlos en un local donde ya no estaban funcionando. Eso es anecdótico, vamos a dejarla ahí. Vamos a hablar de las cifras oficiales, de infraestructura dañada, víctimas mortales, se cuenta una, damnificados y el despliegue que ha hecho el gobierno y el gabinete para atender esta emergencia. No se mueva porque además tenemos recomendaciones importantes que hacer respecto a este episodio. Antes de irme a la pausa, por supuesto, mensaje de nuestro auspiciador. Aquí en Día D tenemos todo lo que necesitas para estar siempre bien informado. Y así como Claro, que tiene todo para tu casa, cable, internet y teléfono fijo. En Claro tienen todo, excepto a ti, por eso tú también. Ponle a tu casa internet de 20 megabits de velocidad, teléfono fijo a 75 soles al mes. Cámbiate a Claro llamando al 0800 00200. Pausa breve y volvemos aquí en Día D. Esta noche, en Día D. Imágenes y balance del intenso y largo terremoto que sacudió la Amazonía peruana. La cifra corregida de la magnitud del sismo que nos despertó a los peruanos esta madrugada, sobre todo en la parte norte del país y el oriente, es de 8 grados de magnitud, con epicentro en Yurimaguas. Y información que usted con seguridad ya conoce, una profundidad de 135 kilómetros. Se sintió en Brasil, en Colombia, en Ecuador. 2 minutos 7 segundos en la que la tierra tembló y nos sacó a todos de las camas. Las cifras oficiales al momento son las siguientes: una persona fallecida por un desprendimiento de roca en Cajamarca, 11 personas heridas, la mayoría en Yurimaguas, 53 familias damnificadas, 48 afectadas y 55 viviendas declaradas inhabitables. Son cifras actualizadas a esta hora de la noche. El presidente Martín Vizcarra viajó a la zona. Lo que está viendo usted son imágenes registradas por
los vecinos de Yurimaguas, ¿no? Esta es una de las anécdotas, ¿no? El personal de la comisaría que salió con la orden, además de sacar a los que tenían en esos momentos en las carceletas y un oficial por detenido, ¿no? Para asegurarse de que en medio de la emergencia huyeran. Pero fuera de las anécdotas está el despliegue que ha hecho el gobierno, el ejecutivo de sus ministros. Así tenemos que el Ministerio de Salud activó el sistema de alerta de atención en las zonas afectadas, movilizando personal y equipos médicos a la zona afectada. Ha dispuesto la evaluación estructural de los establecimientos de salud y ya ha proporcionado atención médica primaria a 12 personas heridas por el sismo, 3 en Amazonas y 9 en Loreto. 2 de estas personas han sido trasladadas a Lima para recibir atención especializada en hospitales de alta complejidad. El Ministerio de Educación ha hecho ya una evaluación de la infraestructura educativa y se ha designado especialistas para apoyar técnicamente a los directores de las 21 escuelas afectadas en Loreto, Amazonas, San Martín, Cajamarca y La Libertad. También hay escuelas afectadas, se les ha ofrecido 35 kits de soporte socioemocional, kits de actividades lúdicas y kits para la atención de la emergencia. El gobierno regional de La Libertad ha dispuesto la suspensión temporal de las clases a manera preventiva en los distritos de Bambamarca, Condomarca, en la provincia de Bolívar. El Ministerio de Defensa, ¿qué ha hecho? Ha dispuesto 6 aeronaves de la Fuerza Aérea entre aviones y helicóptero para apoyar en las labores de respuesta. Ha implementado un puente aéreo entre Yurimaguas y Tarapoto para trasladar a las personas afectadas a través de 2 aviones Twin Otter. Un equipo de fuerzas especiales de la FAC se ha trasladado desde Iquitos a Yurimaguas para apoyar en las labores de búsqueda, rescate y remoción de escombros. Además de 50 efectivos de la Tercera Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército están listos para las acciones que se dispongan. Hay otras acciones que se han realizado desde el Ministerio de Vivienda, evaluación preliminar de viviendas colapsadas y afectadas. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en coordinación con empresas concesionarias, ya ha estado trabajando en el trabajo de limpieza de vías interrumpidas por deslizamientos de rocas, y especialistas de Provías Nacional y Descentralizado disponen acciones para habilitar las rutas alternas en la ruta Tarapoto y Yurimaguas, porque hemos visto cómo hay carreteras que simplemente se han quebrado, se han partido en 2. Vamos ahora con las recomendaciones que hay que seguir. Hay que refrescar esta información que todos conocemos, pero que no sé si todos aplicamos, ¿verdad? La mochila de emergencia. ¿Tiene la mochila de emergencia? Tengo que hacer un mea culpa público. No tengo la mochila de emergencia. No la tengo a mano, en todo caso. Hay que tenerla a mano. Pero además de la mochila de emergencia y sobre todo, tener un plan con nuestros familiares. En la madrugada, felizmente, a muchos nos sorprendió con la familia en casa. Pero ¿qué pasa si el sismo ocurre de día y tenemos a los hijos en el colegio, en las universidades, el papá en la oficina, la mamá trabajando, si tenemos en casa ancianos o personas que necesitan asistencia especial, bebés, personas en silla de ruedas con muletas? Como un punto, es quedar en un punto de encuentro, tener un plan de familiar para saber cómo ponernos en contacto, no saturar las líneas telefónicas, claro. Cuando estamos lejos, lo primero que queremos es llamar y saber que todos están bien. Bueno, no podemos saturar las líneas de teléfono, tenemos que usar mensajes de texto, usar el WhatsApp. Anoche entendemos que ha sido así, o bueno, esta madrugada ha sido así, pero la idea no es saturar las líneas telefónicas. La mochila de emergencia, lo que decía, claro, hay que tener una mochila con frazadas, un pequeño botiquín, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas, porque no todo pasa por redes sociales. No hay que pensar que la gente se entera porque inmediatamente entra, como hicimos muchos, a Twitter sobre todo. Es la radio la que llega con mayor prontitud a todas las zonas del Perú. Y claro, viene el viernes 31 simulacro, con mayor razón para ser conscientes y participar en el simulacro, porque hay que tener identificadas sus rutas de salida, zonas seguras en mi casa, en mi barrio, y coordinar también con los vecinos, porque tras un sismo de magnitud, el primer círculo de atención va a ser nuestro barrio, va a ser nuestra cuadra, van a ser nuestros vecinos.
Hay mucho más que hablar, lo haremos, como suele ocurrir con estos eventos, a lo largo de nuestros servicios informativos, con Milagros Leiva, a partir de las 6 de la mañana, mucho más temprano con Fernando Díaz, en ATV Noticias, edición matinal, y por supuesto en ATV Noticias. Nos vamos a la pausa y vamos a regresar con la reunión de presidentes que se produjo hoy. Así que con las conclusiones de esta reunión de presidentes latinoamericanos volvemos aquí en Día D. Pero tenemos mensaje de nuestro auspiciador. Les quiero contar que al tomar colágeno, el cuerpo apenas asimila una pequeña porción. Luego todo se desecha, como ocurre cuando comes cualquier alimento. Biocil es un producto que tiene una molécula patentada en Europa y Estados Unidos que reactiva las células y hace que el cuerpo genere su propio colágeno. Existe una enorme diferencia entre comer colágeno y generarlo. Biocil es un producto hecho en Bélgica con 3 patentes y que ha sido premiado en Estados Unidos 8 años consecutivos. Nos vamos a la pausa y volvemos. El presidente Martín Vizcarra estuvo temprano monitoreando las acciones de respuesta frente a los daños causados por el terremoto en Yurimaguas y luego tuvo esta cita tan importante en Palacio de Gobierno. Recibió a los presidentes de los países miembros de la Comunidad Andina 50 años después de su creación, en una reunión aquí en Lima, de Bolivia, Evo Morales, de Ecuador, Lenín Moreno, y de Colombia, Iván Duque, y se escribieron una declaración conjunta, la 19ª declaración conjunta de la Comunidad Andina, en la que se comprometen a fortalecer el comercio, la interconexión energética, el desarrollo de la tecnología. Pero, a ver, en el día a día al peruano, ¿cómo es que le beneficia, y de eso habló en su discurso el presidente Martín Vizcarra, la conformación, la existencia de la Comunidad Andina? Por ejemplo, poder viajar a todos los países de la comunidad, bueno, son 4, sin necesidad de visa, solamente portando el pasaporte. Además, comercio, la circulación de bienes y mercancías 100% libre de arancel, lo que ha provocado el incremento exponencial del comercio intracomunitario, la lucha conjunta contra el crimen organizado y la puesta en marcha de las zonas de integración fronterizas. Cito palabras del presidente Martín Vizcarra: nuestra comunidad se ha adaptado a estos cambios del sistema internacional y regional, exhibiendo la madurez necesaria para continuar con su objetivo principal, que no es otro que mejorar el nivel de vida de nuestros pueblos andinos. Juntos luchamos por la independencia, juntos construimos esta comunidad y juntos seguiremos avanzando de cara a nuestro bicentenario. Nos vamos a la pausa, que será la última, y volvemos aquí en Día. ¿Vete sobre diabetes? No dejes... Tenemos mensaje de nuestro auspiciador, estamos listos para presentar a nuestro auspiciador. Glucerna. A ver, cuando tienes diabetes, tu nutrición no puede quedar al azar, por eso haz ejercicios, aliméntate saludablemente y toma Glucerna todos los días, porque te ayudará a prevenir problemas cardíacos, a controlar tu glucosa, incrementar los niveles de insulina y generar sensación de saciedad para el control de peso. Glucerna es el alimento especializado que ayudará a controlar tus niveles de glucosa. Nos vamos a la pausa y volvemos. Gracias por acompañarnos y sintonizarnos esta noche aquí en Día D. Hasta el próximo domingo, minutos antes de las 10. Que sigan pasando buenas noches. Chao.